Al final del video te explico qué es lo nuevo de Waifu, así que sobre todo no te vayas, ¿de acuerdo? Una inclinación de 1.2 en un cuadro en la pared apenas notarás que está chueco. Para un corredor o un ciclista, eso representa 12 metros de desnivel por cada kilómetro de recorrido. Es apenas una pendiente suave. Imaginen que ponen una bola de petanca sobre una carretera con una pendiente de 1.2, tardará más de un minuto en rodar trabajosamente durante 100 metros. Pero una bola de petanca es ligera y una pendiente de 1.2 es casi nada. Ahora, reemplacen la bola de petanca por otra cosa de metal, un poco más pesada, digamos un convoy ferroviario. Un gran convoy de 10.300 toneladas y 1.3 kilómetros de largo compuesto por 67 vagones cisterna de petróleo crudo, y estaciónenlo en la cima de una colina. Una vez hecho esto, vayan 12 kilómetros cuesta abajo por una pendiente suave de 1.2 y pongan ahí una pequeña ciudad tranquila de 6.000 habitantes. Y se me olvidaba, el tren tiene un defecto en los frenos. Y vamos a ponerlo así. Ahora tienen algunos de los ingredientes de una catástrofe que causó 47 muertos y más de $1.000 millones en daños en la ciudad de Lac-Mégantic, en Quebec. Este tema de video me lo han pedido un número incontable de veces en los comentarios. Siento que para ustedes, los quebequenses, es algo muy sensible. Así que hoy vamos a hablar de la catástrofe de Lac-Mégantic. Entonces estamos a 5 de julio de 2013. Thomas Harding, apasionado de los trenes desde la infancia, siguió los pasos de su padre para convertirse él mismo en conductor. Él trabaja en la Montreal Marine et Atlantic Railway, o MMA, desde hace décadas, y sus colegas hablan de él como un ingeniero de alto calibre y extremadamente competente. Solo al mando de su convoy de 67 vagones cisterna remolcados por 5 locomotoras termina su turno alrededor de las 11 de la noche y estaciona en la vía principal en la estación de Nantes, en Quebec. Estamos a 30 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y este es el funcionamiento diario normal. De hecho, los trenes cruzan la frontera, pero los operadores solo pueden conducir en su propio país. Por eso, la locomotora se deja con el motor encendido, mientras esperan a que un operador estadounidense venga a relevarlo a las 7 de la mañana del día siguiente. Un taxi lleva a Tom Harding al hotel de Lac-Mégantic, donde duermen los empleados de la MMA. Un descanso bien merecido, porque aunque comenzó su turno en Farnham, a menos de 200 kilómetros de ahí, a veces se necesitan casi 12 horas para recorrer esa distancia. Un día de rutina entonces, salvo por un detalle. Tom le confiesa al taxista que dejó el motor encendido mientras éste escupía aceite y le salían esas dañinas humaredas negras. Recibió la orden de su jefe de dejar el convoy tal cual hasta que llegue el relevo, pero aún así no está tranquilo. Y con razón, 30 minutos después los 12 bomberos de la brigada de Nantes son llamados por un habitante por un inicio de incendio en la locomotora. Siguiendo el procedimiento y los ejercicios conjuntos realizados con la compañía ferroviaria, apaga el motor antes de combatir las llamas. El incendio está controlado y poco después de la medianoche, el tren queda en manos de 2 empleados de la MMA que llegaron mientras tanto y que dejan ir a los bomberos. Es decir, les confirman que el siniestro ha terminado, que el tren está seguro y que pueden abandonar el lugar. La noche vuelve a estar tranquila, los agentes de la compañía se van y el lugar queda de nuevo desierto. Al cabo de una hora, el tren, solo en su vía, comienza imperceptiblemente a moverse. Lentamente. Apenas. Solo unos cuantos milímetros. Luego son centímetros. El movimiento se vuelve visible, pero nadie está ahí para notarlo. Las vueltas de las ruedas se suceden y el convoy avanza cada vez más rápido en una pendiente de solo 1.2%. Para un humano es un desnivel ridículo. Apenas es suficiente para hacer rodar una bola de petanca. Para un tren de 10.300 toneladas es una pendiente enorme y el inicio de un movimiento inexorable con consecuencias dramáticas. Al mismo tiempo, a 12 kilómetros de distancia, la fiesta está en pleno apogeo en el centro de Lac-Mégantic.
El bar Music Café es prácticamente una institución y muchos habitantes disfrutan ahí de la frescura nocturna después de este caluroso día de verano. Acompañados por la música de artistas locales, dos fiestas de cumpleaños reúnen a unas 50 personas dentro y en la terraza. Pasada la 1 de la mañana es la pausa para los cantantes. Guy va a tomar una cerveza en la barra mientras que Yvonne sale a fumar. Apenas había salido cuando ve llegar el tren a más de 100 km por hora en la curva del centro de la ciudad. Apenas unos segundos después, se escuchan las primeras explosiones y enormes bolas de fuego se elevan sobre los techos. Asustados, Yvonne y algunos clientes se dirigen hacia el lago cercano, pero luego cambian de idea, queriendo ayudar a posibles víctimas. Pero el calor es tal que les resulta imposible regresar. Mientras el impacto de las primeras explosiones ya ha causado daños, el petróleo en llamas se esparce rápidamente como un mar de fuego, engullendo los autos cercanos. Cuando la treintena de bomberos voluntarios de la ciudad llega al lugar, 8 vagones cisterna destrozados están en llamas. El jefe de brigada, Dennis Lawson, decide sin embargo no intervenir. Puede que te sorprenda, pero es un reflejo lógico para un bombero experimentado como él. Y eso merece una pequeña explicación técnica. Eso es lo que pasa cuando echas un vaso de agua sobre aceite que se ha incendiado en el fondo de una sartén. En Lac Mégantic hay 800.000 litros de petróleo en llamas. Y no hay un vaso de agua sino 20 autobombas, cada una enviando 1000 litros de agua por minuto. Les dejo imaginar la magnitud de la reacción, pero no se usa agua en este tipo de incendio. Y luego, pequeño problema, la explosión destruyó una de las tuberías del barrio. Así que los hidrantes no funcionan, pero por suerte, la proximidad del lago permite bombear directamente de ahí. Pero eso añade más logística. Los bomberos deciden primero asegurar la zona. Para las cisternas reventadas que están ardiendo, no hay nada que hacer, pero hay que evitar que el fuego se propague a las que aún están intactas y a los edificios cercanos. Las operaciones se organizan entonces bajo este esquema y se llama a los cuarteles cercanos para pedir refuerzos. Durante más de 12 horas hasta 150 bomberos luchan para contener el incendio y evitar la explosión de nuevas cisternas. Sin embargo, eso sigue siendo insuficiente frente al incendio que se extiende. Entonces, el jefe de brigada Lawson recurre a algunas empresas locales, a su equipo y a la experiencia de sus empleados. La empresa Tafisa, que fabrica paneles de madera, es puesta a disposición. Su locotractor debe servir para alejar 9 vagones amenazados por las llamas. El problema es que su potencia es insuficiente y solo puede remolcar 5. Por lo tanto, estos se desprenden del convoy y las excavadoras de la empresa de excavación La Fontaine se utilizan como refuerzo para mover, como se pueda, los 4 restantes. Un hecho trágico que los empleados solo sabrán después. 4 miembros de la empresa La Fontaine, la secretaria y 3 miembros de la familia fundadora están entre las primeras víctimas del Music Café. Pero por ahora, si este primer peligro ha sido eliminado, otra amenaza se avecina. Porque los problemas nunca vienen solos. Estamos hablando de cientos de miles de litros de petróleo que se están derramando. Es algo líquido, así que se escurre. Y en una ciudad, ¿qué está previsto para recoger los fluidos que pasan por debajo de las calles y las casas? Un mar de petróleo en llamas amenaza con extenderse por toda la ciudad a través del sistema pluvial. Los hidrocarburos en llamas que fluyen por las tuberías causan 2 problemas. ¿Recuerdas el agua en la sartén llena de aceite, Bon Bourbon? Pues aquí estamos. La temperatura de combustión de los aceites de esquisto alcanza los 2000 grados. El petróleo entra en contacto con el agua, que se vaporiza instantáneamente y su volumen aumenta 1700 veces. Las tapas de alcantarilla son violentamente lanzadas por géiseres de vapor mezclados con llamas a decenas de metros de altura. Sin embargo, todavía queda agua y los aceites en llamas son más ligeros. Por lo tanto, permanecen en la superficie y poco a poco se esparcen bajo las calles en una mezcla crepitante y detonante, causando cada vez más daños y nuevos riesgos de que se inicie un incendio. El jefe de brigada vuelve entonces a recurrir a la compañía La Fontaine. Las excavadoras van a verter grava y escombros en todas las alcantarillas para limitar la propagación del fuego gracias a estas barreras improvisadas. Una primera y muy pequeña victoria frente a la tarea que se avecina. 800.000 litros de petróleo en llamas no se controlan tan fácilmente y se puede ver desde lejos. O más bien, desde muy alto.
El incendio es fotografiado así por un satélite meteorológico 1 hora después de la primera explosión. Con las primeras luces del día, el incendio sigue fuera de control. Habrá que esperar casi 24 horas después del descarrilamiento para que grandes cantidades de espuma ignífuga provenientes de Estados Unidos y de una refinería cercana lleguen. Estas también envían hombres especialmente capacitados y equipo para apoyar a los equipos en el lugar. Poco a poco, los esfuerzos conjuntos de los 200 personas que intervinieron, ya sean simples civiles, bomberos voluntarios o profesionales, logran controlar el incendio. Después de 4 días de lucha... Sin embargo, aunque las llamas están controladas, no todo está resuelto, ni mucho menos. Todavía hay manchas de hidrocarburos presentes por todas partes. El petróleo se ha infiltrado en los sótanos, pero sobre todo se acerca la hora de hacer el balance material y humano. Pero antes de ese triste recuento, vamos a tratar de saber de quién es la culpa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Es responsabilidad de una persona o culpa de alguien? ¿O simplemente fue mala suerte? Por ejemplo, el tren llegó demasiado rápido a una curva en pleno centro de la ciudad. ¿Por qué la vía pasaba por ahí? ¿Por qué no se construyó una variante? ¿Es responsable el municipio? Hay que saber que, originalmente, esta vía servía para transportar ganado, cereales o madera en pequeños convoyes. Nada realmente peligroso. El transporte ferroviario de petróleo a gran escala solo se practica desde hace 3 o 4 años. Y se necesita mucho más para modificar una ruta de ferrocarril. Pero sobre todo está este punto esencial: ¿por qué el tren se deslizó cuesta abajo? Así que vamos a hacer un pequeño repaso de los acontecimientos, esta vez con un poco más de contexto. El 5 de julio de 2013, alrededor de las 11 de la noche, Tom Harding, el único miembro de la tripulación de un tren de 67 vagones cisterna, estaciona su convoy en la estación, sobre la vía principal. El motor de la locomotora debe estar encendido durante 8 horas sin supervisión hasta la llegada del equipo estadounidense, antes de continuar su camino. Tom utiliza equipo anticuado. Durante su trayecto, informa a su dirección que la locomotora tiene problemas mecánicos y una pérdida de potencia. Le habla de la fuga al taxista que lo lleva a su hotel y contacta de nuevo a la central para informar del problema y recibir instrucciones. Aún así, hizo su trabajo lo mejor posible. O casi. La regla en la MMA respecto al frenado para estacionar un convoy así es la de 10+2. Tomen el 10% del número de vagones, sumen 2 y ese es el número de frenos manuales que hay que accionar para asegurar el tren. Tom Harding está a cargo de 72 vagones y locomotoras, así que debió accionar los frenos de 7+2, es decir, de 9 de ellos. La investigación mostrará que solo había accionado 7 frenos mecánicos más el freno neumático de la locomotora principal, así que en total 8. Ya estamos fuera de la norma. Y no había verificado correctamente que el frenado fuera suficiente. Por lo tanto, el accidente es responsabilidad de Tom Harding. Oh no. Recuerden, él obedeció las instrucciones de la compañía y cuando dejó su tren, este no se movió durante más de 2 horas. Por lo tanto, el frenado era suficiente. Pero cerca de la medianoche, se desata un incendio debido a un pistón roto y una fuga de combustible. Los bomberos intervienen y apagan el motor de la locomotora. 2 empleados de la MMA llegan 1 hora después y confirman que el problema está resuelto. Los bomberos se van. Los 2 empleados también. Nuevo problema, el motor de la locomotora se apagó, y es el que mantenía la presión en su circuito de frenos. Solo quedan los 7 frenos de los vagones cisterna para retener las 1.300 toneladas de un tren estacionado en una vía inclinada. Entonces el accidente es culpa de los bomberos que apagaron el motor de la locomotora. Oh no, son bomberos, no ferroviarios. El procedimiento de la compañía ferroviaria dice apagar el motor en caso de incendio, pues hubo un incendio. Entonces apagaron el motor y se lo informaron a los empleados de la Montreal Main et Atlantique que estaban presentes, quienes validaron. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿La tragedia se debió simplemente a la mala suerte? Si ya han visto algunos videos donde hablo de este tipo de catástrofes, habrán notado algo. Bueno, si no la regué demasiado, es que, en caso de problema, la mala suerte siempre es un evento insignificante, pero que está precedido por una montaña de errores. Ya lo entendieron, la loco tenía una avería, un pistón roto y diésel acumulándose donde no debería. Bueno, un problema mecánico, efectivamente. Todavía puede ser cuestión de mala suerte. Excepto que en unos pocos años, es la 4ª vez que los bomberos intervienen en material de la MMA por incendios de locomotoras. Sin mencionar los descarrilamientos de invierno.
Eso huele más a un presupuesto de mantenimiento y reparación recortado al máximo que a una falla accidental, ¿no? Y hablando del material, hablemos precisamente de los vagones cisterna. Eran del tipo DOT 111, un modelo común para transportar líquidos, compuesto por un tanque de acero de 11 milímetros de grosor. Bueno, sí, técnicamente eso permite el transporte de productos petroleros, pero en caso de choque vemos que no es muy resistente. Bueno, pero volveremos a eso. Estas cisternas pasaban por vías cuyo mal estado en algunos tramos ya se conocía. Recuerden, les dije que el convoy tardaba hasta 12 horas en recorrer menos de 200 kilómetros. Dicho esto, si seguimos estas vías hasta el lugar de donde salió el tren, llegamos a otra parte del problema. El sitio de perforación. Está ubicado en la región de Bakken, en Dakota del Norte, y no es petróleo convencional, sino petróleo de esquisto. Entonces, un pequeño punto técnico. Muy resumido, el petróleo convencional lo bombeas directamente de un gran lago subterráneo, una melaza asquerosa. Para el petróleo de esquisto, primero inyectas muchos productos químicos a presión para extraer un petróleo menos puro, que está atrapado en las rocas y los sedimentos. Y allá, ese petróleo tiene otra particularidad. Contiene sulfuros de hidrógeno, metano y propano. Gases explosivos que explican la violencia de las explosiones en Lac Mégantic. Y quiero precisar otro punto. El operador del sitio y las autoridades conocían la composición y las particularidades del petróleo de Bakken antes de la catástrofe. Entonces, ¿por qué transportar eso en tren con los riesgos de accidentes que implica, en lugar de hacerlo por oleoducto? Como vimos, el transporte por ferrocarril solo se realiza desde hace unos 4 años. Una razón simple para eso es que casi no había extracción de petróleo de esquisto. Antes, el yacimiento de Bakken y otros también ya existían, por supuesto, pero era demasiado costoso explotarlos en comparación con los yacimientos normales. Así que los sitios funcionaban a baja capacidad, pero el aumento de los precios mundiales cambió la situación. Casi de la noche a la mañana, estos yacimientos se volvieron rentables. Muy rentables. Pero como no se explotaban completamente antes, no había suficiente infraestructura para apoyarlos. Entonces sí, había oleoductos disponibles, pero las compañías operadoras y la Comisión Federal de Energía de Estados Unidos se negaron a que un petróleo sobrecargado de sulfuros de hidrógeno, con vapores mortales y explosivos, fuera transportado por ahí. Así que pues nada de oleoducto. Pero hubiera sido posible construir otro especialmente adaptado. El proyecto de hecho estaba en estudio, pero requería mucho tiempo y dinero, mientras que las compañías ferroviarias tocaron la puerta con un argumento simple: la capacidad instantánea. Las vías existen, el material también. Entonces sí, es más caro, más lento y menos confiable que un oleoducto. Ok, va a transitar por redes centenarias y en cisternas que no están diseñadas para eso, que se van a corroer por el petróleo de esquisto, pero eso permite vender la producción. Y con una regulación pensada más para el transporte de cereales y madera, nadie va a quejarse por algunos compuestos gaseosos. Así que son 2/3 de la producción los que se van por tren en convoyes de hasta 120 vagones. En 4 años, el número de cisternas que transportan este petróleo se multiplica por 50. De nuevo, ¿de quién es la culpa? A la administración que autoriza la extracción de petróleo de esquisto, a la que no legisla o legisla poco sobre su transporte, a la falta de regulación, de control. Bueno, estamos en América del Norte, ¿verdad? Y por no caricaturizarlo demasiado, pues los negocios ante todo. Según su peligrosidad, los productos enviados por ferrocarril se clasifican en varias categorías. El crudo de Bakken siempre será categorizado por el remitente como el menos riesgoso posible para este tipo de producto. Pues sí, clasificarlo correctamente impondría más restricciones y además, oye, su composición cambia todo el tiempo según los pozos, así que no vamos a estar haciendo pruebas todo el tiempo, eso ralentizaría la producción. Una pequeña anécdota. ¿Recuerdan el sulfuro de hidrógeno, esa cosa explosiva y mortal para los humanos? Pues 4 operadores de oleoductos dejaron de transportar el petróleo de Bakken porque contenía demasiado. ¿Pero demasiado cuánto? Para que se den una idea, en 5 partes por millón, ppm, el primer operador dijo basta. A 10 ppm otros 2 dejaron de transportarlo. A 24 ppm el cuarto se rindió. La ley local prohíbe que los trabajadores estén expuestos a más de 50 ppm. Bien. Y entonces, los análisis de uno de los operadores de oleoductos revelaron niveles de 1200 ppm de sulfuro de hidrógeno en algunas muestras. Es mucho. A pesar de eso, uno de los remitentes de petróleo intentará impugnar esas decisiones alegando un gran perjuicio económico.
Bien, pero sin éxito. Por su parte, World Fuel, que consiguió un contrato de envío ferroviario, declara que según sus pruebas internas, el sulfuro de hidrógeno no es un problema importante. Regla número 1, no se hace ninguna pregunta. Y regla número 2, nunca se abre un paquete. Les recuerdo otro punto importante. A diferencia de Francia o Europa, la gran mayoría de las redes ferroviarias en América del Norte son privadas. En un mismo recorrido puedes pasar por tramos que pertenecen a varias empresas y cada una los administra según sus propios criterios. Ese es uno de los principios de la privatización y la desregulación, confiar en que las empresas actuarán en función de sus propios intereses. Y así, elegir por sí mismas, y sin necesidad de restricciones legales, el equipo en el mejor estado posible para hacerlo funcionar de manera óptima y atraer a más clientes gracias a la calidad de sus servicios. En serio, les aseguro que allá hay gente que realmente cree en eso. En fin, con la bonanza financiera del petróleo de esquisto, muchas empresas compraron y más o menos restauraron lo que consideran equipo para quedarse con su parte del botín. Y es aquí donde llegamos a la Montreal Main and Atlantic Railway al mando del convoy de Lac-Mégantic. Resulta de la fusión de otros 4 transportistas y es una filial de Rail World, con sede en Estados Unidos. Actuando en su propio interés, ya sabes, la MMA tiene una tasa de accidentes hasta 10 veces mayor que el promedio de las empresas ferroviarias estadounidenses. También cuenta con 8 incidentes y descarrilamientos en la década que llevaron a derrames de productos peligrosos. ¿Su secreto de calidad para lograr tal resultado? Comprar líneas abandonadas, equipo usado reparado con piezas de segunda mano y hacer funcionar todo eso reduciendo al máximo el personal. Cabe aclarar que nada de esto es ilegal. Bueno, pero recortar gastos y transportar petróleo debe ser rentable, ¿no? Tras el accidente, el presidente de la MMA, Edouard Bourcard, indicó que su empresa y su aseguradora se harían cargo de los $8 millones necesarios para limpiar la zona. Sí, porque por ahora solo estamos hablando de limpieza, no de reconstrucción. Pero no se vayan, también vamos a volver a eso. Entonces, con estos nuevos elementos, y para ustedes ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Creen que es culpa del conductor que tiene que trabajar solo con equipo defectuoso, agotado, pero que aún así ejecutó mal una maniobra de seguridad? ¿Es culpa de una empresa que priorizó las ganancias sin invertir nunca en el mantenimiento del equipo, de las infraestructuras o en la capacitación del personal? ¿Es culpa de una regulación y controles laxos? A menos que se trate de casualidades, hágase su propia idea, de verdad, aquí y ahora, y anótela en algún lugar. Podrá compararla con los veredictos de los diferentes juicios que se llevaron a cabo en este caso. Porque antes de la parte judicial llega el momento difícil para esta pequeña comunidad. La búsqueda de los desaparecidos y la remoción de los escombros. Esta misión está a cargo de 75 bomberos provenientes de estaciones cercanas y no de la de Lac-Mégantic. Por 2 razones principales. Por un lado, porque la zona sigue siendo peligrosa, saturada de vapor de gasolina, charcos de petróleo y llena de los restos destrozados del convoy. Pero también porque es seguro que los bomberos de Lac-Mégantic van a reconocer entre las víctimas a amigos, seres queridos o familiares. En cuanto a los daños materiales, unos 40 edificios, incluyendo la biblioteca, los archivos municipales, comercios y viviendas, fueron afectados o destruidos en 2 kilómetros cuadrados. 2.000 personas, es decir, 1/3 de los habitantes de la ciudad, han sido evacuadas temporalmente. Estaban demasiado cerca del siniestro o afectadas por el denso humo y los problemas causados por la combustión de 5,5 millones de litros de petróleo. Lac-Mégantic y varias otras ciudades cercanas obtenían su agua potable del lago donde se vertieron 100.000 litros de hidrocarburos. Por lo tanto, se quedaron varios días sin este recurso, pero por suerte, sus diferentes depósitos pudieron asegurar el suministro durante ese periodo. También se contaminaron directamente 31 hectáreas de terreno. El saldo humano final es de 47 víctimas. 40 cuerpos pudieron ser entregados a las familias, 5 no pudieron ser encontrados y, lamentablemente, los 3.000 grados del incendio hicieron imposible el trabajo de los médicos forenses para 2 personas que permanecerán sin identificar. La Sûreté du Québec, que se puede comparar con nuestra Policía Nacional en Francia, llegó muy rápidamente al lugar y comenzó su investigación en paralelo con otras autoridades de transporte. Es largo y técnico, pero aquí están los puntos principales que se destacan. Se demuestra que la compañía petrolera sabía que el petróleo transportado no era homogéneo y estaba mal categorizado al momento del envío.
También señala la antigüedad del tren, los vagones cisterna inadecuados y demasiado frágiles para el transporte de materiales explosivos como el petróleo de esquisto. Un ejemplo de la antigüedad de las cisternas de la MMA. Al principio, el tren contaba con 72 vagones cisterna y durante los diferentes pasos por la estación, el convoy fue sometido a exámenes de rutina. 8 vagones presentan defectos de frenado y 6 son retirados del convoy debido a la gravedad de estos. También sobre el frenado, el BST señala que los frenos de mano de los trenes se activan mediante un volante manual. Por lo tanto, la fuerza de sujeción de este mecanismo depende directamente de la persona que lo acciona. La norma ferroviaria para el par de apriete es de 60 kilos, pero manualmente un empleado no puede pasar de 40 a 50 kilos. El organismo también recuerda que cada compañía tiene sus propias reglas. Ya sea el número de frenos en serie o el desgaste de los rieles, nada está estandarizado. Y una vez más, la MMA aprovechó esta libertad regulatoria usando hasta el límite el equipo y las vías obsoletas. Para la capacitación de los conductores y del personal es lo mismo. Debido a la desregulación, cada compañía tiene su propio programa de capacitación, sin control externo. Solo hay que seguir algunos principios dictados por el Estado. Para la MMA, las certificaciones eran exámenes de opción múltiple que los empleados podían llevarse y llenar en casa. Después no recibían ninguna corrección ni información sobre si habían respondido mal. Y finalmente está la cuestión de la cultura del riesgo. Es difícil de cuantificar, pero la BST observa que está ausente en la MMA. La cultura del riesgo es lo que hace que respetes más o menos las recomendaciones y seas estricto con lo que haces, porque eres consciente de las consecuencias, que estás capacitado para ello y que estás siendo vigilado. Otro pequeño ejemplo de eso. Cuando ocurre el primer incendio en la estación de Nantes y el motor de la locomotora está apagado, ninguno de los 4 empleados de la MMA, ya sea en el lugar o en la oficina central, tiene la idea de encender otra locomotora para asegurar el frenado. La dirección da la instrucción de dejar todo como está hasta el día siguiente y les dice a las personas en el sitio que pueden irse. Ninguna verificación. Así que o los muchachos se dejaron llevar o no tienen idea de cómo funciona el sistema neumático de los frenos de la locomotora. No sabría decir cuál opción es la menos mala. Bueno, el informe de la Junta de Seguridad del Transporte es muy largo, pero ya captaron la idea. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Una vez terminadas estas investigaciones, vinieron los juicios, que se llevaron a cabo a principios de 2018, es decir, 5 años después de la catástrofe. Primero está el de los 3 empleados de la MMA, por negligencia criminal que causó la muerte de 47 personas. Estos 3 empleados son Richard Labrie, controlador de seguridad ferroviaria en la MMA, Jean Demestre, el director de operaciones de la MMA en Quebec, y por supuesto, Thomas Harding, el conductor del tren. El jurado debe determinar para cada uno si omitió hacer algo que era su deber cumplir, y al hacerlo, si mostró una indiferencia imprudente o temeraria hacia la vida o la seguridad de los demás. Y que ese comportamiento causó la muerte de las 47 víctimas de la tragedia. Al término de 41 días de juicio y 9 de deliberación, los 12 miembros del jurado declaran a Jean Demestre, Richard Labrie y al conductor Thomas Harding no culpables de este cargo. Tom Harding recibirá solo una pena leve, acusado en paralelo y habiéndose declarado culpable de no haber apretado lo suficiente los frenos del convoy. El segundo juicio es contra la Montreal Mainnet Atlantic por negligencia criminal. Se celebra en... No se celebra... Un mes después del accidente, la empresa se declaró en bancarrota tanto en Estados Unidos como en Canadá. Así que ya no hay administrador, representante legal ni abogado que la represente. Eso es conveniente, ¿verdad? Y entonces, los 8 millones prometidos para la limpieza, bueno, pues la liquidación de la empresa y la venta de sus activos permitirá recuperar algunos dólares. Pero sus responsables nunca serán procesados. Ha habido otros juicios y demandas colectivas contra varias empresas y aseguradoras, pero ninguno ha señalado a un único responsable de esta tragedia que, por lo tanto, sigue sin culpable ante la ley. Entonces ahora, y con todos estos elementos, ¿en qué punto está su reflexión? Tal vez considere que la MMA o sus directivos, aunque no hayan sido juzgados, son responsables. El asunto es que, jurídicamente, nunca lo sabremos. A nivel regulatorio estaba dentro de las normas. Estos trenes eran obsoletos, pero ninguna norma les impedía circular. Las certificaciones del personal mediante exámenes de opción múltiple, pues, eran legales. La Junta de Seguridad del Transporte no detectó ninguna infracción mayor. Era una empresa que cumplía con las normas establecidas por el sistema. Entonces, el culpable es el sistema. Es culpa de un capitalismo desregulado que permite cualquier barbaridad.
Bueno, ahí de nuevo, eso sería una conclusión un poco fácil. Porque las otras compañías ferroviarias de Estados Unidos o de Canadá no usan todas vagones no automáticos para el transporte de mercancías. Y como viajero, usted disfruta de trenes modernos con toda la comodidad y el personal necesario para cruzar y visitar este hermoso país. El sistema, ya sea económico o político, no crea abusos de manera sistemática, pero puede facilitarlos. No necesariamente genera catástrofes, pero tampoco va a protegerte milagrosamente de ellas. Pero en este caso, creó un entorno, desde la extracción de petróleo hasta la Acadia Atlántica, que hizo que esta tragedia fuera mucho más probable. Bien. Y luego, como con cada desastre importante, las regulaciones evolucionaron. Las nuevas normas sobre los vagones cisterna ahora exigen 1,5 milímetros más de grosor. ¿Y qué? Pero tampoco se van a quejar porque no agregamos 15 milímetros para reforzar un tanque de 100.000 litros de petróleo. Después de todo, ya está bastante bien. Bueno, entonces, idealmente, los expertos recomendarían más bien paredes dobles como en los petroleros y 2 o 3 cosas para reforzar las estructuras. Sin hacerlos indestructibles, eso habría permitido limitar mucho los riesgos de fugas y las reacciones en cadena en caso de descarrilamiento. Pero bueno, eso cuesta caro, serían 1.000 millones o 2 repartidos en varios años, y eso no es posible para las petroleras y sus presupuestos tan ajustados. Un dato curioso de paso, en 2013, las ganancias de las 4 grandes petroleras norteamericanas ascendieron a $20.000 millones, un mes de ganancias de un solo año y todas las actualizaciones estaban financiadas. Pero bueno, el sistema ya sabes todo eso, así que no hubo ninguna revolución en la regulación ni en las restricciones. Algunos cambios para guardar las apariencias y prometieron que con eso todo estaría bien. Y curiosamente, varias coaliciones ciudadanas no están convencidas por estos anuncios, y todavía hoy piden normas más estrictas. Cabe señalar que el gobierno aumentó el número de inspectores ferroviarios e inyectó $143 millones para mejorar la seguridad de la red. Y eso tuvo un efecto espectacular, ya que en 2014, es decir, un año después de la tragedia del Lac Mégantic, el número de incidentes relacionados con material rodante fuera de control, entiéndase trenes que se van solos o que descarrilan, disminuyó en 1/3. Increíble, ¿verdad? Bueno, los muchachos solo se asustaron durante un año y tuvieron un poco más de cuidado que de costumbre. Pero en 2015 el número de incidentes volvió a su nivel inicial y luego siguió aumentando. Un pequeño ejemplo. En 2016, al norte de Toronto, de nuevo un convoy de 72 vagones cisterna se escapó tranquilamente durante 5 kilómetros. No hubo daños, no hubo muertos, pero evidentemente todavía hay como un pequeño problema. Bueno, pero ya, dejo este tema aquí. Regresemos a los habitantes del Lac Mégantic, donde la reconstrucción es lenta. La primera etapa, que duró 3 años, fue descontaminar los 2 kilómetros cuadrados afectados por el incendio. Una vez saneado, la reconstrucción de los edificios pudo comenzar, pero los comerciantes ya se habían reinstalado en otros barrios. Así, la calle Frontenac, que antes era la calle comercial y el centro histórico de la ciudad, perdió parte de lo que le daba su encanto. Al subir hacia la iglesia Santa Inés, se nota que prácticamente todos los comerciantes han desaparecido. Cuando uno se da la vuelta, no puede evitar notar el vacío que dejó la explosión del convoy. Después de 12 años de estudios, finalmente se va a crear una vía de desvío. A finales de 2025, el expediente fue presentado ante la Oficina de Transportes de Canadá. Todavía estamos lejos del inicio de las obras, pero hay avances, aunque el nuevo trazado no cuenta con la aprobación de todos. Dentro de la población y psicológicamente, esta tragedia causó estragos. Por el número de muertos, claro, pero sobre todo porque, como decían las habitantes, aunque no conozcas a alguien que desapareció, conoces a sus padres. 2 situaciones extremas ilustran este trauma. Primero, el caso de un joven bombero voluntario de 25 años que, durante las búsquedas, encontró el cuerpo calcinado de su exnovia entre los escombros. No pudo superar el impacto y se quitó la vida 4 meses después. También les hablé de Yvon Ricard, el cantante que salió del Music Hall unos segundos antes de la explosión. Este padre de 2 niñas, aunque recibía atención psicológica y el apoyo de sus seres queridos, confesaba que revivía los acontecimientos una y otra vez y tenía pesadillas todas las noches. Después de 2 años de tormentos, se quitaría la vida en agosto de 2015. Estas 2 pérdidas trágicas elevan a 49 el número de víctimas del accidente ferroviario del Lac Mégantic. En el lugar de la explosión y en homenaje a los fallecidos, se inauguró un espacio conmemorativo. Se erigieron estelas y puntos simbólicos en ese lugar.
Más allá de las polémicas, la ciudad y sus habitantes se reconstruyen poco a poco para darle un nuevo impulso a la comunidad. Para terminar, les informo que la serie de televisión quebequense Megantic relata el caso en 8 episodios, cada uno dedicado a una de las personas involucradas en estos acontecimientos. Estrenada en 2023, la encontrarán fácilmente en VOD, y si temen que algunas escenas sean demasiado difíciles de ver, miren al cielo, sean astronógicos y hasta la próxima.